Hablamos con... Oiga, porque vamos a hablar de perros, pero no solo de perros, pero de los de cuatro patas, señora, no se emocione. Vea, me encanta la musiquilla que nos pusieron. Pero es que vean, ahí están ladrando, me encantan. Vea qué bueno el poodle. Que por cierto, para que sepan, Cris hoy anda en Poás de Alajuela, anda haciendo una producción que va a llevar a Canes, por eso no ha venido, porque se ha ido todo el día, pero para que ya sepan es por eso que anda ahí. Y como anda con Gerson, pasan comiendo, agarran de almuerzo 3 horas, entonces por eso no han llegado. Ahora me escucha don José Eduardo. Pero bueno, para que sepan que ya, yo creo que ya mañana, si Dios quiere, ya están aquí con nosotros Cris y la tía, por cierto, ya me parece que ya el próximo lunes se incorpora. La tía está presentando los exámenes de licenciatura de la carrera de Derecho, entonces por eso está estudie, porque ustedes saben que a ella le cuesta un poquito más, entonces tiene que poner... No, mentiras. Es que está estudiando mucho, porque la tía, ahí donde la ven es cuadro de honor, y es en serio. Y entonces se consume estudiando y la perdemos. Entonces ella había pedido permiso esta semana para no acompañarnos, pero es eso para quienes nos han estado preguntando. Y vea, antes de presentarles a la doctora, qué pena, he tenido el WhatsApp un poquito olvidado hoy. Don Carlos León, un abrazo, dice: hoy no está lloviendo desde Alajuela. Bonita tarde, Alexito. Carlos León desde Heredia, más bien, hoy sin lluvia, bueno, por dicha. Pero también nos hace el favor de escribirnos don Guillermo, dice: saludos, siempre los escucho, don Guillermo, un abrazo para usted. No sabe cuánto agradecemos que nos haga el favor de escribirnos. Y atención, porque nos envían un mensaje. Dicen que fue un accidente en moto por Plaza Humo, se quedó sin frenos y se fueron a un guindo. Esto ocurrió en Esparza, y unidades de Cruz Roja en ese momento se desplazan a la zona. Este mensajito me lo enviaron a las 4 de la tarde, entonces para que sepan que un accidente de tránsito en ese lugar pues claramente está generando algunas presas por la zona. Entonces, para que lo tomen en cuenta, tenemos con nosotros a la doctora Jessica Pérez, la pusimos ahí a la par del chanchito, le va muy bien. Doctora, bienvenida, gracias por venir acá, mucho que contar. Y vean, de un tema que todos quienes tenemos mascotas, bueno, en mi caso no tengo ni perro ni gato, tengo una tortuga, pero todos quienes tenemos mascotas deberíamos de saber de primeros auxilios, doctora. Totalmente. Para hacerle frente a cualquier emergencia con nuestros animalitos. Adelante. Exacto, no, Alex, más bien muchísimas gracias por la invitación. Y no, aquí estamos para sacar todas las dudas, abarcar, ver ahora, porque inicia Semana Santa o ya está muy cerca la Semana Santa, entonces todos estos temitas de paseos, de qué hacer, qué pasa si nos topamos con ciertos animales, qué accidentes podemos tener, podemos abarcarlos el día de hoy. Doctora, ¿qué pasa si mi perro se está atragantando con un hueso o con un pellejito? Porque a veces, aunque no le damos de eso a los perros, eventualmente los dejamos mal puestos. Totalmente. Es nuestra responsabilidad y el pobre perrito es el que sufre las consecuencias, o el gato también. Totalmente. Mira, hay ciertas maniobras que se pueden hacer. No me imagino, cuénteme. Vamos a ver, hay maniobras que se pueden hacer, como la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Igual a humanos. Que es como en la boquita del estómago, así es que le dicen, ¿cierto? La boquita del estómago, que es justo donde terminan las costillitas e inicia la pancita. ¿Qué tan duro, centro. Doc? Todo depende del tamaño del perro, porque tenemos sí, porque si es un chihuahua no le va a ser como un labrador, ¿verdad? Exactamente, tenemos chihuahuas o tenemos inclusive pacientitos chiquititos que hasta con los 2 dedos se le puede hacer presión. Como tenemos perros enormes, grandanés, rottweilers y demás, que ahí tenemos que subirnos encima, ¿verdad? Abrazarlos por detrás fuertísimo con toda nuestra fuerza para ver si logramos extraer el cuerpo extraño. Cuando son huesitos y demás, no es tan recomendable sacarlos, porque nos puede irritar, romper el esófago y demás. Entonces ahí tenemos que correr de emergencia a un centro médico, pero rapidísimo. Doc, y ahora que hablamos de primeros auxilios, es que qué torta, porque nos llevamos, a ver, no está mal llevarse
la mascota de paseo. Lo que pasa es que también pienso, si es un perrito de la tercera edad, si para uno a veces resulta agotador ir a la playa en un viaje, digamos, de 2 horas, ¿cuánto más lo será para un perrito y ojalá adulto mayor? No debe ser nada agradable, ¿no? Exacto, totalmente. Ahí tocas varios puntos. Primero, el transporte. Eso es lo primero. Y en cuestiones de cansancio, que vos lo decís, es totalmente cierto. Tenemos que tomar medidas para el viaje. Ya sea hacer paraditas por lo menos cada hora y media para que ellos puedan orinar, puedan estirarse, puedan refrescarse. Inclusive tomar poquitos de agua. Para que orinen en familia y en la carretera. Exactamente. Mira, también ahora estaba viendo que cuando los transportamos tenemos que tener muchísimo cuidado con la seguridad. ¿Cómo los llevamos? Porque nos pueden hacer un parte también. Cierto. Por llevar alguna mascota suelta. Entonces es importante que ellos vayan seguros con cinturón. Y si no, en una caja transportadora. Doc, perdón porque yo soy ignorante en tema de animalitos porque yo no tengo. Y a mi tortuga yo no la saco de No. su piscina, digamos, de su estanque. Pero hay cinturones para perro que Hay se ponen. cinturones ¿En para perro. serio? Mira, se les ¿Y pone cómo una se pechera. ponen? ¿Así se sientan y se les pone? ¿O cómo? Perdón. Mira, es una pechera que se pone, digamos, la chiva! pechera es como un arnés que va en el tórax y ese tiene una conexión igual que el cinturón ¿Me de uno puedo y hace morir? clic y se prensa. Doc, entonces el perrillo va así sentado. Va Me sentado. puedo morir. ¿Ves? Y eso es mucho más seguro, Ay, qué tanto para la hermoso. mascota como para la Claro. persona. Porque en un frenazo, la mascota también puede ser un proyectil que te puede lastimar o lo puede lastimar a uno como chofer o, ¿verdad? Como acompañante que vas en el carro. Ay, Doc, la próxima que venga tiene que traer uno de esos. Yo te lo traigo. De verdad que sí, porque está lindísimo. Doc, y es que esto es importante que lo tratemos. Cuando hablamos de primeros auxilios, si vamos a dejar a nuestro perrito en casa, a ver, con alguien que va a ir a dar vueltitas a la casa, que también eso es importante. Doctora, ojalá que no sea un desconocido para empezar. No, totalmente. Ahí tenemos que tomar varios puntos. Primero, nunca debe quedarse solo, ¿verdad? Sí. Máxime si es un perrito de la tercera edad, como estabas comentando. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento puede tener algún evento médico, se nos puede desmayar, sí. se le puede pasar alguna emergencia y además nadie se deprimen, da cuenta. Doc, se también. deprimen montones y se estresan. Con el estrés, la depresión juntos, es un Sí, mix, se tiran por las gradas, digamos, así. los perros. Totalmente. Literal. Entonces, o sea. mira, ahí es importantísimo que haya una persona de confianza que conozca la mascota, que Exacto. sepa ver. Que no le sea ajeno. Exacto, que no sea ajeno para ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la persona puede reconocer cómo está la mascota, si tiene algún cambio, si lo ve más triste, si lo ve mejor, si ha comido, si no ha comido, si está comiendo lo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo un perrito que se come todo el tarro, que se come la mitad. Y uno dice, ok, está mal y tenemos que empezar a hacer algo porque no está su familia. Entonces, es importante que haya alguien de confianza. Doc, una consulta que nunca la he hecho. Es cierto. Doc, ¿a los perros les da menopausia? Vamos a ver, si hablamos de menopausia es como la parte hormonal. Ajá. ¿Verdad? ¿Les da calorcitos y así o no? No. Ah, bueno, es que yo me imaginé la pobre perra con menopausia y usted la lleva a la playa, yo creo que lo van a odiar a usted en la vida. No, jamás. Y además, bueno, siempre la recomendación es esterilizarlas antes. Entonces quitamos toda esa parte hormonal y ya cuando son adultas ya nos quitamos de ese problema. Cuando las esterilizamos, al menos a las hembras, a los machitos también. Doc, es que verás que alguna vez un colega suyo me comentó en una entrevista que, por ejemplo, en la playa eventualmente nos podíamos encontrar pulgas y garrapatas, pero de otro nivel. O sea, me decía que casi eran marcianos empoderados y luchones, o sea, que no se le comparan ni a las pulgas ni a las garrapatas que pueden haber en casa o que pueden encontrarse en el parque, en el barrio, sino que me decía que eran incluso súper resistentes. Súper resistentes, exactamente. Y no solo eso, pulgas, garrapatas y tenemos zancudos que nos transmiten algo que se llama el gusano del corazón. Y es que el zancudito se para en la piel de la mascota, mete unos gusanitos y esos gusanitos se van directo al corazón y se hospedan ahí y crecen ahí. Entonces, cuando llevamos a nuestras mascotas a la playa, tienen que ir protegidos por todo lado, con protección para pulgas, ojalá con repelente para evitar que los zancudos los piquen, ponerle lo más fuerte que haya para las garrapatas,
todo. Tenemos que ser súper, súper, súper cuidadosos con eso. Doc, qué interesante Sí. eso. Y mira, y no solo cuando vamos, sino cuando nos devolvemos, ojalá hacerle mínimo un examencito de esos para ver si hay parásitos. No, si le hay va a salir más parásitos. caro ese viaje a la playa, mejor que ese en San José. Mira, sí. Y es que ahora, pues los animales de compañía son parte de la familia. Totalmente, Entonces, se han adaptado muchos lugares para convivir o compartir con ellos. Entonces, Pero yo de no ahí sé en quién fuera- utilizó también. A ver, eso que usted Ajá. dice, Doc, me parece súper lindo y qué bueno que lo haya traído a colación. Porque es cierto, por ejemplo, ahora nos dejan llevar a las mascotas al hotel, por ejemplo. Ajá. Pero, ¿qué tal? Yo no sé qué perrito estuvo ahí anteriormente, a lo mejor con algún virus o parásito o bacteria, no Totalmente. sé. Y eventualmente mi perro podría ser presa de eso que dejó ahí. Y usted me dice, ay, pero si la habitación la limpiaron. Lo que pasa es que hay algunos de estos son muy resistentes al desinfectante. Mira, hay virus que son fatales que no se eliminan con desinfectantes normales, sino que tenemos que utilizar tal vez un desinfectante un poco más fuerte, un amonio cuaternario o algo así que ya utilizamos a nivel hospitalario para poder eliminarlo. Pero de ahí la importancia de que siempre estén vacunados al día, de que si tienen cachorros que no han terminado el plan de vacunación, no los saquen, no los lleven a pasear, no los lleven a lugares públicos. Mira, yo siempre les digo a mis pacientitos, cuando veo cachorritos y estamos aplicando el plan de vacunación, mira, es como que vos lleves un bebé recién nacido a un concierto en el Estadio Nacional. ¿Verdad? Es algo similar porque me dicen, ¿lo puedo llevar al mall? No, prohibido, Ay, ni sí. siquiera a la esquina. Qué horror, sí, sí, ¿Verdad? sí. Porque no sabemos lo que vos estás contando, no sabemos qué virus, qué bacterias, qué cosas nos podemos encontrar y son organismos que están totalmente desprotegidos porque todavía no tienen esa respuesta inmunitaria de las vacunas que necesitamos. Entonces, cachorros, yo les digo prohibido. Prohibido sacarlos a todo lado. Adultos, si están al día con las vacunitas, tenemos que tomar todas esas precauciones. Podemos ir, pero con cuidadito. Doc, se me ocurren dos. Yo soy loco, doctora, y una vez yo me metí con un salchicha a la piscina y el salchicha lo disfrutó y nadaba mejor que yo. Era una Son cosa carguísimas, son espectacular. carguísimas para Doc, nadar. sí, es cierto. Y bueno, después fui a un hotel de perros que hay en Santana y me llamó la atención porque no sé si era dedicado a los labradores. Yo fui a hacer una nota hace unos 2, 3 años, pero me llamó la atención porque hasta piscina para ellos le tenían. Entonces me decía, el dueño, me parece que era veterinario, y me decía, es que a los labradores, creo que era labradores o golden, no sé, pero me decía, es que a esta raza en particular le A los dos. encanta el agua. A los dos les encanta. Bueno, les encanta el agua. Y yo le dije, yo una vez metí a un salchicha, que por cierto, el salchicha ni siquiera era mío, y me dijo, ellos son más susceptibles al agua por un tema de las orejitas, son un tanto más sensibles, entonces eventualmente se les puede dar una infeccioncita. Doc, ¿qué tan real puede ser eso? Vamos a ver, totalmente cierto. Y en realidad es a cualquier perro. Ah, ok. La vez pasada conversamos sobre un botiquín. Aquí voy a meter la colada. Dale, el por botiquín que debemos de llevar previo a un paseo. Botiquín para Un perros. botiquín para perros, mascota, para en general, mascotas. ok. Porque dentro de ese botiquín, vamos a tocar ahora el tema de otitis, como ellos van a estar tan expuestos al agua, a temperaturas altas y demás, se me puede meter mucha huilla en el canal del oído con altas temperaturas. Es un ambiente perfecto para hacer una infección bacteriana, una infección por honguitos. Entonces, ¿qué es lo mínimo que debo de hacer? Limpiarle las orejas todos los días que estoy en la playa, por ejemplo. Todos los días que mi mascota se moja, aparte de bañarlo con agua dulce y con shampoo hidratante, lavar y limpiar bien esas orejas para evitar una otitis. Doc, antes de hablar del botiquín, en perritos, sí, sobre todo en perros, no creo que los gatos los lleven mucho a la playa, pero en el caso de los perros, doctora, tengo que ponerles bloqueador solar. Totalmente. En serio, el Totalmente. bloqueador ese que yo uso, digamos. Mira, hay un protector solar Ve, para no mascotas. me vuelva a ir a la playa sin bloqueador. Mira, sí hay protector solar para mascotas, que en teoría va a ser mucho más noble para la piel de ellos. Bueno, si hay en el mercado para mascotas. Exactamente. Ahora, tenemos pacientes súper peludos. Ajá. Entonces, ¿dónde lo aplicamos? En el plano nasal, que es en la naricita.
¿verdad? En la naricita tenemos que aplicarlo, en la punta de las orejillas, que normalmente hay pueda que tengan menos pelo, o hay razas que no tienen tanto pelo en el pecho, en el cuello, en la panza. Entonces, todas esas áreas los tenemos que proteger. Doc, a ver, es que vea, a veces... Se te ocurren muchas ideas. Ay, sí, Doc, perdón, es que yo soy una fábrica de ideas. Doc, es que qué triste, porque vea, a veces los seres humanos pensamos mucho en nosotros y pensamos en nuestra comodidad y qué mezquinos nos volvemos, porque exponemos a los animalitos a cosas terribles solo por satisfacer el hecho de llevárnoslo y pensar muchas veces más en nosotros que en ellos. Doc, se me ocurre, las motitas, vamos a estar a otras temperaturas que ellos ni siquiera están acostumbrados. O sea, se me ocurre que puede haber hasta quemaduras importantes en sus patitas. Se pueden quemar las huellitas plantares. Ahí con la temperatura vamos a tocar golpe de calor también, que es súper común en la playa o en ambientes calurosos. Ahora no sé qué le pasa a Costa Rica, que la temperatura ha aumentado un montón y no solo en la playa nos puede pasar un golpe de calor. Inclusive en nuestra casa, si no tenemos los cuidados necesarios, podemos tener un golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Que se nos aumente la temperatura corporal tan rápido que los vamos a empezar a ver casi que en shock, inclusive desmayándose, inclusive la muerte. ¿Un perro se puede desmayar, Doc? Sí. ¿Y cómo hace? O sea, así para... Sí, se cae. Se cae y queda inconsciente. ¿En serio? No responde. ¿Cómo hago entonces? Mira, bueno, si es por calor. Si es un golpe de calor, lo que tenemos que hacer es llevarlo a un lugar sumamente fresco, ventilado. Fresco, pero no con aire. No con aire, porque tenemos que irle bajando la temperatura lentamente. ¿Y algún pañito que se le pueda poner pañito con húmedo, ¿verdad? Pañito húmedo. ¿A dónde? ¿En la panza? En la pancita, en las axilas, en las ingles y en el cuello. Entonces, como una momia, déjelo, pero revívase, perro. Usted. Exacto, tenemos que irle bajando la temperatura poco a poco, ventilarlo, darle agüita temperada, ¿verdad? No utilizar fría, hielo, porque también podemos generar otro efecto. Entonces, mira, ahí el golpe de calor importantísimo, y lo que vos mencionabas de las huellitas plantares es ciertísimo. La temperatura del suelo es muy alta. Mira, uno no aguanta ni siquiera correr 100 metros sobre una arena caliente, ellos tampoco. Máxime si son perros que no están acostumbrados, los tenemos siempre, no sé, en cerámica o en piso de la casa. Claro, ellos no tienen el callito necesario para poder aguantar esas temperaturas. No los tienen uno, imagínense un pobre perrito. Exactamente. Vea, usted puede hacer sus consultas a este número de WhatsApp. WhatsApp Extra 7003-1234. Doctora, ¿qué tiene que tener el botiquín para mascotas, digamos? Porque en la vida yo había pensado en un botiquín para mascotas, pero sí es necesario, claro, por supuesto. Es súper necesario. Mira, tenemos que prever lo que puede llegar a pasar y que nosotros podemos realizar antes de llevarlo a un centro veterinario. Entonces, ¿qué puede pasar? Una herida. Si yo tengo una herida, me corto, estoy corriendo en la playa, hay palos o hay vidrios, entonces se me puede cortar. Entonces ahí... Fogatas que no dejaron, que no apagaron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Limpiar la herida. ¿Con qué? Con jabón de piel, jabón de clorexidina. Entonces, eso es lo primero. Clorexidina. Y es el mismo jabón de clorexidina que el de uso humano en la farmacia. Entonces, jabón de clorexidina es lo primero. Después, ¿qué puedo utilizar? Gasas. Gasas para limpiar una herida. Ese es el segundo que puedes tener en el botiquín. Tercero, vendas. ¿Para qué? Porque yo limpio la herida, pongo una gasa haciendo presión sobre una herida y la envuelvo con otra venda. Entonces ya eso me va a ayudar a que no haya ningún sangrado y me dé tiempo de ir al veterinario. ¿Verdad? Ya ahí teníamos varias cosas para las heridas. ¿Qué otra cosa hablábamos? Shampoo importantísimo. ¿Por qué un shampoo? Porque si yo voy a la playa y no lo baño después de que se meta al mar, podemos generar problemas, unas dermatitis y demás en la piel. Entonces, si voy a estar 15 días en la playa, los 15 días lo baño. Tenés que bañarlo a los 15 días. Ay, o sea, bañarlo a diario, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No. Si usamos shampoos hidratantes. Mira, otra cosa, lo que hablábamos ahora, limpiador de oídos, gotas para los ojos. ¿Cómo un limpiador de oídos para perro, Doc? Mira, hay varias marcas así específicas de limpiadores para oídos. Y cualquiera se puede utilizar. El que tengamos, según la marca, lo podemos utilizar. Como yo te decía ahora, lo baño, limpio oídos. Y eso me va a evitar problemas terribles, ¿verdad? Después. Doctora, se me está ocurriendo, por ejemplo, si voy a ir a X playa, tener claro
qué veterinario hay cerca para una eventualidad. Eso hablábamos, teníamos que mapear, saber dónde, ¿verdad? Qué sé yo, yo voy a cierta zona del país. A Manzanillo, entonces Exacto. a la playa X de Manzanillo, que ni conozco, pero sé que existe, digamos. Entonces ya tenemos que saber cuáles veterinarias hay, cuáles son las más cercanas, cuáles me pueden atender 24/7, porque no todas. Tal vez vamos en un feriado, entonces saber cuáles abren los feriados porque son hospitales. Y eso me va a ganar segundos, o sea, Claro. eso, el minuto es oro, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Vea, ya tenemos nuestra primera consulta, pero vamos a ir a hacer una pausa porque me parece que me la brinqué, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pausa comercial muy, muy breve. Puede hacer sus consultas al número de WhatsApp. WhatsApp Extra 7003-1234. Y al regresar de la pausa, continuamos hablando con la doctora Jessica Pérez, quien nos está hablando de primeros auxilios. Ya regresamos. Mucho que contar. Fluí como un MVP en el portal de eSports que te trae Colby. Podés participar en increíbles torneos mensuales y ganar premios en consolas y hasta $300 jugando tus videojuegos favoritos. Inscribite gratis en colbyesports.com y competí cada mes. Ve reglamento en colby.cr. Las noticias tienen un contexto. En la que también puede generar su propia opinión, Sabemos que no existe una sola verdad. sino diferentes puntos de vista. Y acá las analizamos todas. En Contexto, de lunes a viernes, a partir de las 10:30 de la mañana, por Extra Radio 92.3 FM, la señal de mi país. En las tardes, Extra Radio. Son las 4 de la tarde con 35 minutos. Ya les voy a contar. Yo creo que yo nunca les había contado esto, pero en mi casa hubo dos perros. Hubo un cocker que duró como 20 años, desde que yo tenía 3 años hasta que yo iba como por la mitad de la universidad. Sí, me parece que esos me parece que fueron los cálculos, ustedes lo sacarán ahí en casa. Pero después se llamaba Kenji Tatiana, con el respeto de las Kenji, con el perdón de las Kenji, con el perdón de las Tatianas, no se me vaya a resentir nadie. Y después tuvimos, bueno, se murió y aquello fue terrible porque un luto y un duelo y toda la cosa. Y mi papá un día tuvo la genial idea de llevarnos otro perrito. Pero nunca nos dijo la raza, pero el perro empezó a crecer, o sea, como que lo llevó muy grande, pero era como muy torpe, entonces era como un bebé muy torpe, no sé, rarísimo, como que no encajaba, no sé. Mi papá va llevando un gran danés blanco con negro espectacular, se llamaba Bruno, y Bruno, a esto era lo que les quería contar, a Bruno le encantaba ver la novela de las 8 de la noche. Bruno era el primero en estar en la terraza, entre el patio y la casa, porque ahí había un televisor y a Bruno le encantaba ver la novela sentado en un sillón. Él era feliz viendo una telenovela que daban en aquel tiempo, entonces disfrutábamos mucho. A ver, la gente que tiene animalitos sabe que no le miento, cada perro, usted me puede contar cosas de su perrito que para mí van a ser increíbles. Y ocurren, o sea, yo les puedo contar cosas de mi perro que para usted eventualmente van a ser increíbles. Y ocurren, porque cada perro tiene su personalidad y cada gato tiene su personalidad. Y desde que se murió Bruno, porque sí, él murió muy joven, murió como a los 8 meses porque le entró como una bacteria rara, no sé qué. Entonces lo perdimos y desde ahí en mi casa nunca más un perrito, pero qué triste. Y si tenemos esos animalitos, tenemos que comprometernos a darles calidad de vida, porque para eso es que los elegimos, para que vivan bien y para que sean muy bonitos y muy felices. Doctora, qué interesante, porque ya tenemos aquí, ya tenemos algunas consultas. Usted puede hacer las consultas a la doctora a este número de WhatsApp. WhatsApp Extra 7003-1234.
Ok, dice, vamos a ver, don Hugo Garita, que dónde puede encontrar el paso a paso para ese botiquín. Bueno, claramente aquí la doctora lo dio y este programa va a quedar en la página de nosotros, ahí lo puede consultar, pero eventualmente usted también se puede poner en contacto con la doctora. Doctora, ¿a qué número? Mira, ¿Cuál es puede el suyo? ser el 8845-5130 y podemos compartirles un PDF con un botiquín donde tengamos todo esto que conversamos e inclusive también herramientas necesarias como pinzas, tijeritas, ¿verdad? Termómetros, cosas que también pueden ir en ese botiquín para que en casa lo puedan preparar mucho más fácil. Después dice doña Katia, ¿cada cuánto se le pone el bloqueador solar al perrito? ¿Igual a uno, doctora? O Cada ¿cómo? 2 horas, Igual si a es uno, necesario. entonces. Exactamente. Ok. Hay temas importantes con respecto al protector solar. Podemos utilizar ropa, por ejemplo, en pacientitos que no tengan tanto pelo, que no son protegidos para el sol, hay ropas con protección UV. ¿Verdad? Tela de protección UV. Entonces podríamos buscar una opción de esas también y todo nos va a ayudar a evitar una quemadura por radiación solar. Ok, acá tenemos, don Alexander nos hace el favor de enviarnos un mensajito y le agradecemos mucho. Ahorita vamos a dar todo, vamos a volver a dar el número de la doctora, redes sociales y todo eso para que ustedes lo tengan. Dice don Alexander, que me encanta esta pregunta, ¿cuál puede ser el primer signo de un golpe de calor? Doctora, ¿cuándo usted ve que ya el perrito no da más? O sea, o que se está portando de manera inusual. Lo primero que vamos a notar es mucha salivación, mucho jadeo, jadean exageradamente, empiezan a salivar, empiezan como a perder la conciencia, ¿verdad? Como que empiezan a ver para arriba, distraídos. Sí, no es que se fue a drogar a la playa No. el perro, ok. No. Entonces, cuando los empezamos a ver así, es donde tenemos que actuar para evitar que se nos lleguen a descompensar muchísimo. Doctora, y es que me pongo a pensar, por ejemplo, un perrito que zonas frescas de nuestro país, no sé, Coronado, a lo mejor Moravia, no sé, San Francisco de los Ríos, frente a Punta Arenas y Guanacaste, ¿verdad? Exacto. Ese es el tipo de relación que estoy haciendo. Un perrito que no está acostumbrado a ese tipo de clima. No lo puedo llegar a exponer a lo mejor como me expongo yo como una lagartija 6 horas en el sol o en la playa. Exacto, o queremos que ellos disfruten, tal vez como uno disfruta la playa, pero ellos no están preparados para. Les llevamos palos, les llevamos juguetes, les llevamos de todo para que ellos corran a mediodía en la playa. Don ¿Verdad? José Entonces, Arias, no. es cierto, doctora. Ay, sí, pobrecitos. Don José Arias dice, buenas tardes y bendiciones, muchas gracias por el programa. Le agradecemos mucho, don José, ya lo extrañábamos de que no nos hubiera enviado un mensajito hoy y dice que muy buen programa. Doctora, es interesante entonces estar atentos al perrito y a los signos. A ver, tan atento tienen que estar ustedes, sus chiquitos, y no dejarlo solo en una piscina o frente a un río o en el mar, por favor, como tiene que estar atento al perrito de igual forma. Mira, totalmente, como hablábamos, son parte de la familia, entonces si los vamos a llevar, tenemos que tener todos los cuidados previos, indispensable, que a veces no pasa, les llevemos su tacita de agua, les pongamos agüita fresca a cada rato para que ellos puedan estar tomando, llevarles un pad frío. ¿Para qué? Para que ellos se acuesten sobre un padcito frío mientras estamos en la playa. Llevarles una sombrilla para ellos, porque nosotros la queremos usar, ¿verdad? Pero que ellos tengan un espacio de sombra. Es cierto. Y todo eso nos va a ayudar a evitar una emergencia. Doc, a veces los perritos y los gatos, pero nos estamos enfocando un tanto más a los perritos porque es comúnmente lo que más vemos que se va de vacaciones en familia. Exactamente. Doc, son muy curiosos y entre su curiosidad se pueden llevar más de una cosilla a la boca que eventualmente se puede convertir en una intoxicación. Totalmente. ¿Verdad? Cuando hablamos de si los llevamos al bosque, no sé, algún animalito ahí que se coman o algo así. Mira, incluso en la propia playa también. Claro, lo más común son los sapos. Conversemos de los sapos, que es lo de emergencia inmediata y es de las cosas más comunes que podemos atender. Entonces, es tan rápido, te cuento una vez una historia que yo estaba donde unas amistades, vimos que la perrita literalmente saludó al sapo, ni siquiera lo mordió, acercó la nariz al sapo, entró a la casa y empezó a tambalearse.
Donde empezó a tambalearse, yo, sí, chupó el sapo, venga para acá. Por dicha estaba ahí, llevaba todo mi equipo, entonces la pudimos atender inmediatamente, ¿verdad? Pero es sumamente rápido una intoxicación por sapo. ¿Y qué es, doctora, por algún enzima del sapo que al perro le puede hacer daño? El sapo tiene un tóxico que se llama... No me maten los sapos, ¿verdad? No, bufotoxina. Y esa ellos la distribuyen por la piel y los perrillos al tener contacto se absorbe por encías y se absorbe por la boca. Por eso siempre la primera recomendación es lavar la boca sumamente fuerte con agua. Con agua a presión lavamos, quitamos todo el tóxico, porque no sirve de nada que yo empiece a tratar el perro si se sigue absorbiendo todo el veneno en las encías o en la lengua o en la boca, ¿verdad? Entonces... Y hacemos la aclaración de que el sapo, porque antes nos decían que el sapo tiraba una leche, yo no sé si eso es real o no, pero estamos hablando de que el sapo ni siquiera excretó nada, o sea, el simple hecho de irlo a oler. Del contacto. Ay, doctora, qué importante. Y sobre todo ahora en esta época que va a empezar a llover después de Semana Santa, entonces es importante que cuidemos. Vean, a mí me da una pena terrible los sapos, en serio. No los bese, ya usted sabe que eso tampoco funciona, señora. No se le va a convertir en príncipe y más bien se puede infectar, se puede intoxicar. Pero también vean, hago un llamado porque a mí me da mucha pena los sapos. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes estaban en la escuela, cada vez que llovía nos encontrábamos un sapo en cada esquina. Y el sapo del jardín, y el sapo en la plaza de fútbol, y el sapo en el play. Dejamos de ver los sapos de un momento a otro. Por lo menos en San Francisco de los Ríos ya no hay sapos. Y es muy doloroso, es muy lamentable cómo se han ido yendo los sapos, no sé a dónde, ¿verdad? Entonces, igual protejámoslos porque tienen un papel importante en los ecosistemas. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Mira, cuidemos también a nuestros perritos. Eliminan insectos y demás, pero tenemos que convivir. Así como tenemos que convivir con otros animales de la fauna silvestre, ahora que estamos hablando de pasear, tenemos que ver cómo protegemos a nuestros animales, qué sé yo, de un encontronazo con un mapache. Ay, sí, o de un encontronazo. Qué cosa más horrible. Más ahora con el gusano barrenador, porque los mapaches, ustedes se ven muy lindos, porque en mi casa hay 500,000, pero se agarran con los perritos. Y los gatos. Y los gatos, y aquello suena, pero ustedes no tienen... ¿Eso es un mapache, Pool? Ah, bueno, gracias, porque sí. Yo no sabía que habían venido a hacer radio los mapaches. Porque es cierto, doctora, se agarran a mordiscos y a arañazos y a todo. Y son fuertísimos, son fuertísimos. Entonces, si nosotros vamos a invadir su hábitat natural, si vamos a ir a la playa y demás, debemos de mantener ese respeto, esa línea de respeto con la fauna silvestre, no alimentarla, que eso se ha dicho 1001 vez, pero siempre pasa, y no acercarnos. Tener cuidado. ¿Y qué pasa si hay un contacto directo con un mapache o con algo así? Va a haber una herida. Esa herida igual la podemos limpiar, como explicamos ahora, y llevarla a un centro médico lo más rápido posible. Ok, importante. Igual en estos otros que son narizoncitos, los mapaches y los... que me han dicho que también son medios violentos, los pisotes. Doctora, me han dicho que también... Los pisotes. Mira, en realidad todos son muy pacíficos hasta que los empezamos a molestar. Totalmente. Y como todo animal asustado y nervioso, va a tratar de defenderse. Entonces ellos lo primero que van a hacer va a defenderse, morder, aruñar y demás. Ok, bueno. Eso es importante. Vean, es que aquí tengo, ya voy con este poodle, es que aquí tengo una señora que nos hace el favor de enviarnos una preguntita. Lo que pasa es que es más complejo. Dice, mi perrito presenta una alergia crónica. ¿Qué producto le puede refrescar la piel? Yo creo que eso es mejor una valoración, ¿verdad, Doc? Sí, exacto. Tenemos que ver cuáles las condiciones específicas de ese paciente para poder recomendar un producto. Ahora, así refrescar, no sé si se referirán a la hora de ir a la playa y que queremos aplicarle algún producto para estarlo refrescando. Ahí, ¿qué le recomendaría? Estarle rociando agua, ¿verdad? Doctor, agua fresca. Las cremas que utilizamos nosotros, por ejemplo, pueden ser más bien agresivas, digamos, para los perritos. Y hablo, por ejemplo, de que llevamos el perrito a la playa o lo sacamos a correr o a caminar y queremos, no sé, hidratarle las motitas después de que hayamos hecho el paseíto o demás. ¿Qué tan
¿Qué tan buenas pueden ser? Ok, vamos a ver. No se recomienda nunca extrapolar nada humano a veterinaria, a menos que tu veterinario de cabecera te lo haya indicado por cierta razón, ¿verdad? Decirlo. Pero sí, eso más bien es una de las cositas prohibidas de no utilizar medicaciones humanas en animales. Con respecto a las cremas, podríamos utilizar algún tipo de crema cicatrizante, ¿verdad? En una herida. Esa sí la podemos utilizar y sí nos puede ayudar bastante. Pero en veterinaria tenemos una gama bastante amplia de cremas que podríamos llegar a utilizar sin ningún problema. Doctora, bueno, esto ya usted, Maris nos pone, ¿es recomendable darle agua si ya le dio un golpe de calor? La doctora dice que sí, pero agua a temperatura ambiente. Agua temperada, exacto, doctora? No agua con hielo. Ok, buenísimo. Dice, si un animal salvaje muerde a mi perro o gato, ¿le puede dar rabia? Qué importante esto. Hugo Garita nos hace el favor de enviarnos esa pregunta. Totalmente. De hecho, los animales silvestres pueden acarrear con muchas enfermedades, no solo virus, como es el caso de la rabia, y sí es importantísimo. De hecho, en el país, en todo lo que son las mascotas, tenemos un plan de vacunación fuertísimo y por eso hemos logrado mantenernos libres de rabia en el país gracias a la vacunación, pero tenemos rabia en el país, ¿verdad? Tenemos rabia en animales silvestres, tenemos rabia en vacas también. ¿Qué? ¿Las vacas tienen rabia, doctora? Sí. No, o sea, se no imagina todas, una ¿verdad? vaca rabiosa. Pero mira, y de ahí a que pase a nuestros animales domésticos puede ser sumamente fácil. De ahí la importancia de una vacunación anual, como lo recomendamos acá en el país. Doctora, ¿y una vaca mordió a Maureen, a la tía, un día? No, pero no todas, ¿verdad? Son casos esporádicos. Doc, es que vieras que Alexito nos hace el favor de mandarnos una pregunta muy buena, me parece súper interesante. Dice, ¿qué se puede hacer en caso de una picadura de abeja o avispa en nuestra mascota? Qué interesante, no lo había pensado. Claro, mira, sí. Y estos tipos de picadura nos pueden llegar a generar reacciones anafilácticas, que son que nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo de nuestra mascota va a reaccionar. Empieza a cerrar, por ejemplo, exactamente, va a reaccionar inmediato, se va a inflamar inmediatamente, de un solo. ¿Qué es lo primero que vamos a notar que se inflama? La cara. Los ojitos alrededor de los ojos, alrededor de la boca, se les pone rojo, se empiezan a restregar por todo lado, qué triste. Se ven desesperados. Entonces, en ese caso, es una emergencia. Y tenemos que correr porque la inflamación puede llegar a ser tanta que nos puede cerrar las vías respiratorias superiores y es una emergencia. Entonces ahí sí yo le recomiendo. Doctora, correr. ¿Y no hay algo que uno pueda hacer previo a llevárselo, por ejemplo, al médico veterinario? ¿O ahí es corra nada más? Ahí es corra. Exacto, porque las medicaciones que se tienen que utilizar tienen que ser inyectadas, intravenosas y demás. Endovenosas. Exacto, entonces no podemos ofrecerles nada de manera en casas, nada más. Identifiquen que eso es una emergencia y que tenemos que salir corriendo al centro médico. Doctora, cuando hablamos, ahora que estamos tocando el tema de intoxicaciones, por ejemplo, antes se decía mucho, ay, que bendito Dios, cómo han cambiado las cosas en Costa Rica, que ya hemos dejado de ver tanto perrito callejero como hace unos 20, 30 años, que era una cosa pavorosa en Costa Rica. Y recuerdo que una vez un perrito callejero se intoxicó frente a mi casa. No sé si sería que alguien intentó envenenarlo, no sé, qué horrible. Pero recuerdo que mi abuelita decía, démosle leche al perro, y ni sabíamos ni cómo se llamaba el perro, y ahí dándole leche al perro. ¿Qué tan real es eso, doctora? ¿Funciona o no funciona? Es mito. Mito. Ni gasten leche en el perro, no. Llévenlo al veterinario. Mira, mito. No sé, hablamos de muchos mitos. Ajá. Y ese es uno de los más comunes, leche o leche con limón para darlos. No sé cuál era la intención específica de dar eso. No sé si era provocar el vómito o no sé, pero en realidad a veces el perro está más inconsciente. Y si intentamos dar algún líquido, lo único que vamos a hacer es que se les vaya incluso, por mal camino, que broncoaspiren y hacemos infecciones pulmonares, ya neumonías, ya no es solo tratar la intoxicación, sino se nos hace un meollo en todo el asunto, ¿verdad? Entonces, mito, no ofrecer nada, absolutamente nada, que no te lo haya recomendado el veterinario previamente.
Yo sé que es una emergencia, pero no demos leche y no demos limón, que eso más bien nos puede empeorar el cuadro, inclusive a nosotros como los veterinarios, porque a veces llegan a la veterinaria, tratamos la parte de intoxicación y luego tenemos que lidiar con la leche en el organismo de ellos porque los animales son intolerantes a la lactosa. Entonces más bien nos pueden llegar a generar cuadros digestivos peores, diarreas y demás. Todos los animales son intolerantes a la lactosa. Sí. Yo le daba a mi perra leche, yo le daba arroz con leche a mi perra, Dios mío. Ay, santo Dios. Que la vida me perdone. Por dicha duró muchos años. Sí, y duró 20 años. De eso no murió. Ay, Doc, qué interesante, yo no sabía. Entonces, si le voy a dar algo con leche, tiene que ser con leche deslactosada eventualmente, ¿o no? O mejor no darle leche. Ah, bueno. Señora, deje de estarle dando el cereal que deja el carajillo al pobre perro. Mira, porque se lo está matando. Ese es otro mito, que los gatos toman leche. ¿Cómo, doctora? Exacto, hay que darles agua. Ay, yo he pecado, señor. ¿Ves? Sí. Doc, entonces no se le da leche a los gatos. No. Ahora, ¿quién inventó? Las faulas, yo lo he visto en las faulas. Ahora, ¿qué pasa? Hay gatitos que toda su vida desde bebés les dieron leche y se han acostumbrado y ya no les genera nada, porque tal vez... Pero tienen un colon como este tamaño. Porque tal vez se acostumbraron y ya vivieron de tomando leche y demás. ¿En serio? Y su organismo se acostumbró. Pero no quiere decir... Solo agua toman solo los agüita. gatos. Solo agüita. Y los perros también, solo agua. También solo agüita. Ay, de lo que se pierden los perros y los gatos. Doc, qué interesante. ¿Ves? Sí, son detallillos que pueden hacer la diferencia, nos pueden en la ayudar a calidad de hacer la vida, diferencia. claro. Totalmente. Y por eso Sí. te decía, en una emergencia todavía más. Ok, y hablando de intoxicaciones, Doc, si el perrito, bueno, ahora, bendito Dios, me atrevería a decir que más del 90% de los perritos comen alimento. Si vamos a llevar el perrito de vacaciones con nosotros, llevarle el alimento, pero también, doctora, me parece que se da mucho el fenómeno de que a veces, por culpa de nosotros, los perritos abusan de la comida de nosotros y entonces vienen de vacaciones con problemas gástricos, intestinales y demás. Totalmente. Mira, de hecho ahora que tocamos Semana Santa es súper común atender una cantidad de pacientes muy altas por problemas digestivos, porque hay conservas que son muy altas en azúcar. Sí. Su organismo no está preparado para tolerar tanta cantidad de azúcar, entonces muy probablemente les afecte, les dé diarrea y les dé demás. Pasas, ¿verdad? Si hacemos pancito con pasas y demás, ¿por qué? Las pasas también, ¿no? son totalmente tóxicas. Mira, con una muy poca cantidad de uvas o de pasas podemos generar un La problema uva renal. también, doctora. Sí. O sea, no le puedo dar uvas No al le podemos perro. dar uvas, ¿Qué ni frutas pasas. le puedo dar al perro? Mira, le ¿Sandía? podemos dar sandía, banano, manzana, papaya, ¡Ah! Nunca uvas al perro. Nunca Ay, doctora, uvas. usted tiene que venir más seguido. con todo gusto. Es en serio, de verdad, no me imaginaba. Sí, mira, las Ay, yo le uvas daba son arroz con terribles. leche con pasas al Ay, perro. no. Ay, Kenji, perdóname donde quiera que estés. Ay, Doc, qué Sí. interesante. Y es que lo peor, yo he visto gente dándole uvas a los perros, por ejemplo. Exactamente. Y mira, está dentro de las comidas normales que tenemos en la casa, que tenemos que evitar al 100%. ¿En conjunto con qué? Chocolate, pero ese es un Ajá. poquito más común. Ajá. Café, cebolla, todo lo que tenga cebolla tenemos que evitarlo. Ajo también. Por eso tenemos que evitar que ellos consuman comida casera. Aquí, don Alex nos hace el favor, vamos a ver. Don Alex, ya hablamos de la lactosa, que no les puede dar nada con lactosa, pero dice, ¿qué opina de los videos de perros que comen helados para perro de una marca en particular? Se lo voy a enseñar a usted porque no lo puedo decir. Ajá. De ese lugar. Gracias, Alexito, gracias. Mira, tenemos que tener cuidado con todo lo que le vamos a brindar a nuestras mascotas. Yo a veces les recomiendo evitemos todo ese tipo de snacks que no sabemos cómo están preparados. Sí, porque por vender nos venden todo y nos venden cosas para perros. Exacto. Pero vea lo que está diciendo la doctora, qué interesante. Exacto, y no sabemos cómo está. De hecho, hay muchas recetas que podemos hacer en casa para realizarles a ellos algún tipo de helados, que es más, si vamos a la playa,
preparémosles también, chineémosles y les llevamos algún snack frío que ellos puedan comer y que puedan tener. Le llevamos la hielerita y les podemos estar dando snacks fríos y así son saludables. Alexito, no más helados de ahí, de ese lugar. Doctora, número de teléfono y redes sociales y dónde atiende usted además. Gracias. Bueno, mira, les puedo brindar el número que sería el 8845-5130. 8845-5130. Ok. Los atendemos a domicilio, entonces eso es una ventaja. Usted tiene ambulancia perruna. Exacto. Ok, cuando ustedes vean un carro con orejas, llegó la doctora. Y cola. Y cola. 8845-5130. Me encanta, la doctora atiende a domicilio. 8845-5130. Sí, y mira, agradecer profundamente el espacio y al Colegio de Veterinarios también que nos realizó la invitación. Entonces, bienvenida siempre. Vean, nos encantan. Tenemos que traer a la doctora Jessica Pérez porque cómo hemos aprendido hoy.